Queridos hermanos, tanto la vida del Señor como la vida de sus discípulos fueron ejemplos de sacrificios y de sufrimientos. A lo largo del cristianismo, eso no cambió. Se escuchan historias de hombres y mujeres que fueron ejemplo, que entregaron sus vidas por el Evangelio. Se cuenta la historia de un humilde hermano cuya profesión era la herrería. Él tenía un taller de herrería en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Su nombre no era muy común, Acisclo Rivas. El hermano Acisclo tenía muchos hijos, de manera que sus ingresos no le daban lo suficiente para darle buena alimentación a sus hijos. Acisclo se esforzaba todos los días para lograr lo necesario, pero el hermano vivía en constantes pruebas diarias. En una ocasión, un amigo que lo veía en un tremendo problema le preguntó: Acisclo, ¿cómo tú haces? Porque a pesar de todos los aprietos que vives diariamente, yo te veo feliz. Alguien me ha dicho que tú eres cristiano. Dime, ¿cómo es posible que el Dios en el que tú crees te tenga que afligir así? Si tú eres una buena persona. Acisclo se quedó mirando así a lo lejos y luego miró al amigo a los ojos y le respondió: Amigo, yo todos los días trabajo con este yunque y este mazo. Todos los días trabajo con el pedazo de hierro, lo pongo en el fuego y cuando está el rojo vivo, entonces lo golpeo y lo doblo, raspo hasta convertirlo en una pieza útil. Así es Dios conmigo. Yo soy la pieza, Él es el herrero. Él es el que me pone al fuego para hacerme mejor. Yo sé que el momento de su justicia llegará. Mis hermanos, quiero hablarle un poco sobre el sufrimiento de los cristianos. Cuando tomamos la Escritura y la abrimos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 1, 7 y siguientes, el versículo 1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. 7, 8 y 12 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Escribía Pablo inspirado. Cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo, estaba en la cárcel. Esa cárcel que se llamó la Mamertina, famosa por ser un lugar tenebroso y tristemente inhumana. Pablo ya había estado en Roma por causa del Evangelio, pero esta vez sería diferente. Antes había estado en una casa con ciertas facilidades. Ahora estaba en un calabozo frío, húmedo y lleno de hediondez. Ahora esperaba la muerte, y el Señor se lo había revelado, y se lo había escrito a Timoteo. Le escribió: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así como también se lo había revelado a Pedro. Pedro escribió: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pablo había sido arrestado. Y había sido arrestado durante la persecución de Nerón contra el cristianismo, por allá por el año 64. Es posible que haya sido en Troas,
La historia dice que el 17 de julio del año 64, Nerón quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. El historiador romano Tácito cuenta que el cristianismo era de un grupo ilegal, políticamente perseguido. ¿Por qué? Nerón buscaba un chivo expiatorio. En esa situación, Pablo es condenado a muerte y ese contexto lo acompaña en este escrito. Y en esta situación, Pablo escribe su última carta a su hijo espiritual Timoteo. Pero la preocupación de Pablo era: ¿quién continuará el evangelio? ¿Quién lo seguirá? Pablo quería que Timoteo estuviera con él como su discípulo para que lo acompañara y lo quería instruir hasta sus últimas fuerzas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 6, Pablo le escribe: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A partir del versículo 6, la carta se torna más personal. Pablo le dice a Timoteo: estoy para ser derramado en libación, o sea, derramado en sacrificio. En el capítulo 2 de esta misma carta, Pablo le dice a Timoteo algo verdaderamente importante. Tú, pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un propósito en el cristianismo del sufrimiento es disciplinarnos. Jeremías 6:8 nos enseña: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mí alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Dios también usa el sufrimiento para instruir. Dice el salmista en el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, el sufrimiento últimamente no es tan popular. El secreto del Señor, mientras desarrollaba su ministerio en la tierra, fue su identificación con la voluntad del Padre. Así se fortalecía. Y en Getsemaní el Señor le dijo a Pedro, y lo escribió en Mateo 26:42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La función del dolor es proteger. Cuando nos acercamos a una llama, por ejemplo, se tocan los nervios y ellos avisan con dolor que podríamos sufrir si nos quemamos. Tampoco el dolor es tan popular últimamente. Últimamente es popular la riqueza y la prosperidad. Pero en ambos casos el dolor y el sacrificio nos enseñan. En caso de enfermedades como la lepra, por ejemplo, el mal de Hansen, a menudo las personas que sufren esta enfermedad pierden accidentalmente dedos de la mano o de los pies sin notarlo, porque sencillamente no sienten dolor. El dolor puede ennoblecer. En Hechos 5:41 se nos cuenta que los apóstoles fueron apresados y azotados y amenazados. Ellos salieron de la presencia del concilio, dice la Biblia, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre. Uno de los énfasis más importantes en las epístolas petrinas
son los sufrimientos a los que se refiere Pedro en su primera epístola y en su segunda epístola. Y ello no tiene que ver directamente con la aflicción física, ni con eventos naturales, ni con accidentes, ni con la tragedia humana. Se refiere al sufrimiento que nos ocurre por ser cristianos. Por ejemplo, las pruebas que muchas veces padecemos. Y dice Pedro en su primera epístola, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces somos calumniados en el mundo. También la palabra nos dice, murmurarán de vosotros como de malhechores. Pedro le llama las pruebas de fuego. Y Pedro nos orienta diciendo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y no se trata, hermanos, de hacer una defensa o de poner el sufrimiento o el dolor o la prueba como algo bueno. No, nadie quiere sufrir. Nosotros no queremos ser probados, pero muchas veces tienen su finalidad. Pedro nos enseña que los sufrimientos que padeció Cristo se pueden presentar. Y dice Pedro en una de sus epístolas, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cada cristiano debe ser discípulo de Cristo y cada cristiano debe estar dispuesto a tomar su cruz. Esto significa estar dispuestos a enfrentar ataques, a veces hasta innecesarios. Y esto es contrario a los que aplican falsamente la expresión de que somos más que vencedores en Cristo. Esto en verdad significa sí que somos vencedores, pero no significa que nunca vamos a sufrir. El sufrimiento cristiano es según la voluntad de Dios. Pero la respuesta del cristiano no debe ser entregarse al sufrimiento como mártires. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en su voluntad puede haber sufrimiento. En su voluntad puede haber alguna prueba. Pero es cierto, el sufrimiento, el dolor, no son parte de la voluntad de Dios. Cuando se habla de sufrimiento ligado a este tema, siempre surgen preguntas. ¿Por qué tiene que existir el sufrimiento? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Qué propósitos tiene Dios cuando permite el sufrimiento en nosotros? Permíteme atreverme a dar algunas respuestas rápidas a preguntas complejas como estas. Primeramente, el sufrimiento existe por la caída del hombre. Sin la caída del hombre, el enemigo no hubiera podido intervenir. En segundo lugar, porque Dios permite esto y porque Dios lo permite dentro de su voluntad, porque a veces tiene propósitos. Y debemos tener muy claro que nunca Dios permite el dolor en nosotros sin propósito. Es como el niño que quiere meter la mano en un recipiente donde hay una víbora. Si la madre no le da una gran reprimenda para que no meta la mano, el niño tendrá una amarga experiencia. La disciplina férrea a veces es necesaria para nuestra formación. Permítame formular las siguientes preguntas. ¿Por qué usted cree que el militar necesita ser enseñado en una disciplina rigurosa antes de ir a la guerra? ¿Qué clase de líder hubiese sido el apóstol Pablo si no hubiera experimentado una férrea disciplina después que se entregó a Cristo? ¿Cuál es el papel del ayuno? Termino con las palabras de C.S. Lewis, ese gran apologista inglés.
Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Bendiciones.